La cocina de la pequeña casa de doña Elena olía a café de olla y a un pasado que se desmoronaba entre las grietas de las paredes. Sentada a la mesa de madera desgastada, Elena observaba sus manos nudosas, marcadas por décadas de lavar ajeno y vender costura en el mercado. Frente a ella, su único hijo, Julián, no veía el sacrificio en esas manos, solo veía la pobreza que, según él, lo asfixiaba como una soga al cuello. Julián terminó de empacar la última maleta. El sonido de la cremallera cerrándose fue como un latigazo en el silencio de la tarde. No se molestó en mirar las fotografías familiares que aún colgaban torcidas en la sala, ni el pequeño altar con la foto de su padre fallecido. Su mirada estaba fija en la puerta, en el mundo brillante y sofisticado que creía merecer, un mundo donde no cabía una madre de delantal manchado y zapatos remendados. «No puedes irte así, hijo», susurró Elena, con una voz que temblaba pero que aún conservaba una dignidad férrea. «He trabajado cada día de mi vida para que no te faltara un plato de comida, para que terminaras tus estudios. Esta es tu casa». Julián soltó una carcajada seca, carente de cualquier rastro de afecto. Se giró hacia ella con los ojos encendidos por un resentimiento que había cultivado durante años. ¿Casa? Esto no es una casa, mamá. Es una cárcel de miseria. Estoy harto de que mis amigos se burlen de mi ropa, harto de tener que ocultar de dónde vengo para que no me miren con lástima. Me ofrecieron un puesto en la capital, en la firma de abogados más importante, y no pienso dejar que tu apariencia o tu pobreza me arrastren al fondo otra vez. Elena sintió que el aire se volvía pesado. Se levantó lentamente, apoyándose en la mesa. La pobreza no es una mancha, Julián. Es una circunstancia. Lo que realmente arrastra a un hombre al fondo es la falta de gratitud. Guárdate tus sermones, espetó él, tomando su equipaje. Mañana me caso con Valeria. Ella no sabe nada de esto, y prefiero que siga así. Le dije que mis padres murieron hace años en un accidente. No quiero que me asocien contigo, con este olor a humedad y a carencia. A partir de hoy, no tengo madre. Las palabras golpearon a Elena con más fuerza que cualquier golpe físico. Vio a su hijo caminar hacia la salida sin un ápice de remordimiento. Julián era el fruto de sus desvelos, el niño que ella había arrullado mientras afuera arreciaba la tormenta, el joven por el cual ella había dejado de comer en más de una ocasión para que él tuviera libros nuevos. Verlo marcharse con ese desprecio infinito era como ver morir una parte de su propia alma. Si cruzas esa puerta, Julián, estarás eligiendo un camino de soledad que el dinero no podrá llenar, dijo ella, tratando de mantener la compostura. Él no se detuvo. Abrió la puerta de madera chirriante, dejando entrar la luz cruda del sol de la tarde que iluminó por un instante el rostro envejecido de Elena. Prefiero estar solo y ser rico, que seguir aquí siendo un nadie como tú. Adiós, Elena. El uso de su nombre de pila, despojado del título de madre, fue la estocada final. La puerta se cerró de golpe y el eco resonó en las habitaciones vacías. Elena se desplomó en su silla, rodeada por el silencio más absoluto que jamás había conocido. Sus lágrimas no eran de rabia, sino de una profunda y devastadora tristeza por el hombre en el que su hijo se había convertido. Sin embargo, mientras el sol se ocultaba tras las montañas, Elena no sabía que en el fondo de un viejo baúl que perteneció a su abuelo, un sobre amarillento y olvidado estaba a punto de cambiar el curso de su existencia. El destino, que le había arrebatado el amor de su hijo esa tarde, estaba preparando una compensación que nadie en aquel humilde pueblo podría haber imaginado jamás. Esa noche, Elena no cenó. Se quedó mirando la oscuridad, preguntándose cuánto tiempo tarda un corazón en sanar después de ser despreciado por su propia sangre, sin saber que muy pronto, la pobreza sería el menor de sus problemas. El silencio que dejó Julián tras de sí era una entidad física, algo que pesaba sobre los hombros de Elena mientras las horas se diluían en la penumbra. No encendió las luces, se quedó sentada en la oscuridad, dejando que el dolor fluyera.
Sin embargo, conforme la luna se alzaba, una extraña calma comenzó a sustituir la angustia. Se dio cuenta de que, por primera vez en 30 años, no tenía a nadie por quien sacrificarse, nadie por quien guardar el último trozo de pan. Estaba sola, pero en esa soledad nació una chispa de voluntad que creía muerta. Para distraer su mente, decidió limpiar el pequeño desván, un lugar que no había tocado desde la muerte de su esposo. Entre nubes de polvo y recuerdos olvidados, sus dedos rozaron la madera rugosa de un viejo baúl de cedro que había pertenecido a su abuelo, un inmigrante que llegó al país con poco más que historias y una maleta de cuero. Al abrirlo, el aroma a sándalo y tiempo llenó sus pulmones. En el fondo, debajo de mantas carcomidas por la polilla, encontró una pequeña caja de metal oxidado. Dentro no había joyas ni monedas de oro, sino una serie de documentos antiguos, acciones de una empresa minera que todos daban por desaparecida y, lo más importante, una carta escrita a mano con una caligrafía elegante y firme. La carta, dirigida a los descendientes de la familia, explicaba que el abuelo de Elena había sido socio fundador de una compañía de tierras en una zona que, en aquel entonces, se consideraba estéril. Al leer los documentos con ayuda de una pequeña lupa, Elena, que siempre había sido astuta a pesar de su falta de educación formal, se dio cuenta de algo asombroso. Los terrenos descritos en esos papeles eran los mismos donde ahora se alzaba el centro financiero más importante de la capital y una de las reservas de litio más grandes del país. Esto no puede ser cierto, murmuró, con el corazón latiéndole con una fuerza inusitada. Al día siguiente, Elena vendió su única joya, un pequeño anillo de bodas, para pagar el pasaje de autobús hacia la ciudad y consultar a un abogado de oficio. Lo que comenzó como una consulta dudosa se convirtió en un torbellino de actividad legal. El abogado, un hombre joven y honesto llamado Mateo, quedó pálido al revisar los archivos nacionales. Los derechos de propiedad nunca habían sido reclamados legalmente por falta de herederos directos conocidos. Elena no solo era la dueña de las tierras, era la heredera de una fortuna acumulada por intereses y regalías que habían estado bloqueadas en cuentas fiduciarias durante décadas. Doña Elena, dijo Mateo, con la voz entrecortada, usted no es solo una mujer acomodada. Estos documentos la convierten en una de las personas más ricas de esta nación. La suma es incalculable para una sola vida. Mientras tanto, en otro sector de la ciudad, Julián vivía su propia fantasía. Se había instalado en un departamento moderno, financiado por el padre de su prometida, Valeria. Su vida era ahora un desfile de trajes de diseñador y cenas en restaurantes donde una copa de vino costaba lo que su madre ganaba en un mes. Julián caminaba con el mentón en alto, fingiendo un linaje que no tenía, pero en las noches, el recuerdo de la mirada de su madre lo asaltaba. Lo desechaba rápidamente con un trago de whisky, convenciéndose de que el fin justificaba los medios. Julián no sabía que su madre, la mujer a la que había llamado nadie, estaba en ese mismo instante firmando documentos que le otorgaban el control de un imperio. Elena, asesorada por Mateo, decidió que no permitiría que el dinero la corrompiera, pero tampoco dejaría que la volviesen a humillar. El primer cambio fue sutil pero profundo. Elena se mudó a un hotel discreto, compró ropa de buena calidad pero sencilla, y comenzó un proceso de educación intensiva. Contrató tutores para entender de finanzas, de arte y de leyes. Su metamorfosis no era para impresionar a otros, sino para estar a la altura del poder que ahora sostenía en sus manos. A medida que los millones fluían hacia sus nuevas cuentas, Elena tomó una decisión que marcaría el inicio de su justicia silenciosa. Compró, a través de una corporación fantasma, la firma de abogados donde su hijo Julián acababa de empezar a trabajar como pasante ambicioso. Ella quería ver, desde las sombras, si el dinero realmente le daría a su hijo la felicidad que tanto ansiaba, o si la vida se encargaría de cobrarle el precio de su traición. Una tarde, mientras observaba desde la ventana de su nueva oficina de lujo, Elena vio a Julián caminar por la acera de abajo, apresurado, tratando de impresionar a unos socios. Él no levantó la vista.
No podía imaginar que la mujer que ahora era su jefa suprema era la misma a la que había abandonado en una casa que olía a humedad y a olvido. La firma de abogados Vidal y Asociados era un hervidero de ambición y trajes de 3 piezas. Julián se sentía en la cima del mundo, aunque era un pasante. Su compromiso con Valeria, la hija de uno de los socios minoritarios, le otorgaba un aura de intocabilidad. Se paseaba por los pasillos con una arrogancia que ocultaba sus raíces humildes, siempre temeroso de que alguien pudiera oler el rastro de la pobreza que tanto intentaba borrar. Lo que Julián no sabía era que la firma había sido adquirida recientemente por un misterioso conglomerado llamado Inversiones El Alba. Los empleados susurraban sobre la nueva propietaria, una mujer de la que nadie conocía el rostro, pero cuya presencia se sentía en cada nueva directriz. Elena, bajo su nueva identidad empresarial, había decidido que su primera lección para Julián sería el valor del mérito real sobre el favoritismo. Elena se instaló en el piso más alto del edificio, en una oficina con vidrios polarizados que le permitían ver todo sin ser vista. Había dejado atrás sus vestidos de algodón gastado, ahora vestía trajes de seda en tonos crema y perla, y su cabello, antes recogido en un moño descuidado, caía sobre sus hombros con una elegancia serena. No buscaba venganza, buscaba justicia, y para ello, debía observar el comportamiento de su hijo cuando creía que nadie con autoridad moral lo vigilaba. Mateo, dijo Elena, llamando a su abogado y ahora mano derecha, quiero que revises el desempeño de Julián. Sé que está usando las influencias de su futura familia política para saltarse los procedimientos. No lo permitas. Quiero que trabaje como el que más, que sude cada centavo. Mateo asintió. Él era el único que conocía la conexión entre la magnate y el pasante. Se hará como usted dice, doña Elena. Hoy mismo se le asignará el caso de desalojo de un barrio popular. Es un trabajo administrativo pesado y poco glamuroso. Esa tarde, Julián recibió la noticia con indignación. Estaba acostumbrado a que le asignaran casos de fusiones corporativas donde podía codearse con la élite. ¿Un desalojo en los suburbios? Protestó Julián ante su supervisor. Mi suegro me dijo que estaría en el equipo de la cuenta de telecomunicaciones. Esto es un error. No hay errores, Julián, respondió el supervisor con frialdad. Son órdenes directas de la nueva presidencia. Todos deben demostrar de que están hechos desde abajo. Si no te gusta, la puerta es muy grande. Julián apretó los dientes. No podía renunciar, su boda con Valeria dependía de su éxito en la firma. Pasó las siguientes noches entre archivos polvorientos, visitando zonas que le recordaban dolorosamente a su propio hogar. El odio hacia su madre crecía en su interior, culpándola irracionalmente de su mala suerte, sin imaginar que ella era quien sostenía las riendas de su carrera. Mientras tanto, Elena comenzó a usar su fortuna para rehabilitar el pueblo donde había vivido. Sin revelar su nombre, financió la construcción de una clínica moderna y una escuela de artes y oficios. Quería que el lugar que Julián despreció por ser un nido de miseria se convirtiera en un modelo de prosperidad. Un viernes por la noche, Julián fue invitado a una gala benéfica organizada por la firma. Era la oportunidad perfecta para conocer a la misteriosa dueña de Inversiones El Alba. Valeria estaba radiante a su lado, vestida con un diseño exclusivo. Hoy es la noche, Julián, le susurró ella. Si logras impresionar a la dueña, nuestro futuro estará asegurado. Mi padre dice que es una mujer de una inteligencia implacable. Julián se ajustó la corbata de seda, sintiendo que el destino finalmente le sonreía. El salón de baile del hotel más lujoso de la ciudad estaba lleno de luces y música de cámara. De repente, el maestro de ceremonias pidió silencio. Damas y caballeros, es un honor presentarles a la presidenta de Inversiones El Alba y nueva accionista mayoritaria de esta firma, la señora Elena de la Vega. Las puertas se abrieron y una mujer imponente entró al salón. Su presencia llenó la habitación de una autoridad natural. Julián se quedó petrificado, la copa de champán temblando en su mano. La mujer que caminaba hacia el estrado,
rodeada de guardaespaldas y dignatarios, tenía el mismo perfil que la madre que él había abandonado en la miseria. Pero no podía ser ella. Su madre era una mujer quebrada, una costurera de manos ásperas. Esta mujer era una reina. Elena recorrió el salón con la mirada hasta que sus ojos se encontraron con los de Julián. No hubo odio en su expresión, solo una distancia gélida que le heló la sangre al joven abogado. ¿Mamá?, susurró Julián, tan bajo que solo él pudo oírlo, mientras el mundo que había construido sobre mentiras empezaba a agrietarse bajo sus pies. El salón de mármol quedó sumido en un murmullo de admiración mientras Elena avanzaba. Julián sentía que el suelo se inclinaba bajo sus pies. El sudor frío le recorría la nuca, empapando el cuello de su costosa camisa. No puede ser ella, se repetía a sí mismo como un mantra desesperado, pero cada paso que la mujer daba hacia el centro del escenario confirmaba la pesadilla. Era su madre, pero despojada de la derrota. Vestida de un poder que él nunca imaginó que alguien de su origen pudiera poseer. Valeria, ajena al torbellino interno de su prometido, le apretó el brazo con entusiasmo. Y mira qué elegancia, Julián. Esa es la mujer de la que todos hablan. Dicen que compró la mitad del distrito financiero en una semana. Debemos acercarnos a saludarla ahora mismo. Julián intentó retroceder, pero era tarde. La multitud se abrió como el mar rojo ante la presencia de Elena, y el azar, o quizás la cuidadosa planificación de Mateo, hizo que el círculo se cerrara justo frente a Julián y Valeria. Elena se detuvo. Sus ojos, antes nublados por el cansancio de la costura, ahora brillaban con la claridad del diamante. Miró a Valeria con una cortesía gélida y luego trasladó su mirada hacia Julián. El silencio entre madre e hijo se volvió denso, una pared invisible que nadie más lograba comprender. Señora de la Vega, dijo Valeria con su mejor sonrisa social, es un honor conocerla. Soy Valeria Estrada y este es mi prometido, Julián, uno de los abogados más brillantes de su nueva firma. Elena mantuvo el contacto visual con Julián. Él no podía sostenerle la mirada, sus ojos bailaban erráticos, buscando una salida, una mentira que lo salvara. Mucho gusto, señorita Estrada, respondió Elena con una voz aterciopelada y firme. He oído hablar de su familia. Y respecto a su prometido, sí, ya conocía su reputación. Sé perfectamente de qué madera está hecho. Julián sintió una punzada en el pecho. Las palabras de su madre tenían un doble filo que le cortaba el aliento. ¿Se conocen de antes?, preguntó Valeria, notando por fin la extraña tensión que emanaba de Julián. En absoluto, interrumpió Julián con voz ronca, cometiendo el error más grande de su vida. Solo nos hemos cruzado en los pasillos de la firma. Es la primera vez que tengo el honor de hablar con la señora. Elena arqueó una ceja. Un dolor antiguo relampagueó en su pecho, pero lo sofocó de inmediato. El desprecio de su hijo no había cambiado, solo se había refinado. Él seguía prefiriendo negarla frente a su mundo de cristal que aceptar la verdad. Es una pena, dijo Elena, dando un paso hacia Julián, quedando a escasos centímetros de él. Porque yo conocí a un joven muy parecido a usted. Un joven que también pensaba que el nombre y el dinero lo eran todo, tanto que fue capaz de enterrar viva a su propia madre con tal de ascender. ¿No le parece una historia trágica, señorita Valeria? Valeria soltó una risita nerviosa, sin entender la profundidad del comentario. Bueno, supongo que hay gente sin escrúpulos en todas partes, señora. Pero Julián no es así. Él perdió a sus padres en un trágico accidente, es un hombre que se ha hecho solo. Elena dejó escapar una sonrisa triste, una que Julián reconoció perfectamente. Era la misma sonrisa que ella ponía cuando él era niño y le mentía sobre haber roto un jarrón. Un accidente, qué forma tan curiosa de llamar al abandono, sentenció Elena. Disculpen, debo atender a otros invitados. Julián, espero verlo mañana en mi oficina a primera hora. Tenemos un asunto pendiente sobre su
Historia familiar. Elena se alejó con la gracia de una soberana, dejando a Julián al borde del colapso. Sus compañeros de trabajo se acercaron a felicitarlo, pensando que había causado una gran impresión en la dueña, mientras él solo podía pensar en que su castillo de naipes estaba a punto de arder. Al llegar a casa esa noche, la pelea con Valeria fue inevitable. Ella sospechaba que algo andaba mal por su comportamiento errático en la gala. Julián se encerró en su estudio, bebiendo sin control. El pánico se transformó en una ira ciega. ¿Cómo se atrevía ella a aparecer así? ¿De dónde había sacado el dinero? Estaba convencido de que ella lo estaba haciendo para humillarlo, para arruinar su matrimonio y su carrera. «Me quiere destruir», rugió Julián, lanzando el vaso contra la pared. «Ella me lo quiere quitar todo porque no soporta que yo haya triunfado sin ella». Pero la verdad era mucho más amarga. Julián aún no comprendía que Elena no quería su dinero, ni su fracaso, ella quería que él viera el espejo de su propia miseria moral. A la mañana siguiente, Julián llegó a la oficina de la presidencia. Las secretarias lo miraban con una mezcla de curiosidad y respeto. Entró al despacho principal, donde Elena lo esperaba sentada tras un escritorio de caoba que parecía un altar. «Cierra la puerta, Julián», dijo ella sin levantar la vista de unos documentos. «¿Cómo lo hiciste?», espetó él, olvidando toda cortesía. «¿A quién engañaste para conseguir todo esto? Una costurera pobre no se vuelve millonaria de la noche a la mañana a menos que haya algo turbio». Elena levantó la vista. No había ira en ella, solo una profunda decepción. «La justicia del destino no necesita tu permiso, Julián. Lo que ves aquí es el legado de mi familia, un legado que tú despreciaste el día que decidiste que yo no valía nada por tener las manos sucias de trabajo». «No me vengas con eso», gritó él. «Y me avergonzaste frente a Valeria. Le dijiste que me conocías». «No, Julián. Tú te avergonzaste solo al negar que soy tu madre frente a la mujer que dices amar. Vine aquí a darte una oportunidad de pedir perdón, de ser un hombre de verdad. Pero veo que el traje de abogado te queda grande, porque tu carácter sigue siendo el de un cobarde». Elena sacó un sobre de su cajón y lo puso sobre la mesa. «Aquí está tu carta de despido y una cláusula de confidencialidad. Tienes dos opciones, o le dices la verdad a Valeria hoy mismo, o yo me encargaré de que se entere de la peor manera posible». Julián tomó el sobre, temblando de rabia. «Crees que has ganado porque tienes dinero. Pero yo tengo a Valeria, y su familia tiene más peso que tú en esta ciudad. No te necesito. Sigue con tus millones, vieja loca. Quédate sola en tu torre de oro». Salió de la oficina dando un portazo, sin saber que Valeria, impulsada por la curiosidad de la noche anterior, estaba parada justo detrás de la puerta, habiendo escuchado cada una de sus palabras. El silencio en el pasillo de la oficina era sepulcral, roto únicamente por el sonido metálico del ascensor al fondo. Julián se detuvo en seco al ver a Valeria. Ella estaba pálida, con los ojos inyectados en sangre y las manos apretadas contra su bolso de marca. No era la mirada de la prometida sumisa y enamorada, era la mirada de alguien que acababa de ver un monstruo detrás de una máscara conocida. «Valeria», alcanzó a decir Julián, sintiendo que el aire se escapaba de sus pulmones. «No es lo que parece. Déjame explicarte, ella es una mujer resentida que quiere separarnos». Valeria retrocedió un paso, como si el contacto con Julián pudiera contaminarla. «Te escuché, Julián. Escuché cada palabra. Vieja loca, no te necesito. La llamaste madre después de decirme, mirándome a los ojos durante un año, que tus padres habían muerto en un accidente. Me mentiste sobre lo más sagrado que puede tener un ser humano». «Lo hice por nosotros», gritó Julián, desesperado, intentando acercarse. «Sabía que tu familia nunca aceptaría a alguien de su clase. Lo hice para que tuviéramos una oportunidad». «No hables de mi familia».
le interrumpió ella con un grito que atrajo las miradas de los empleados que pasaban. Mi familia valora el honor. Mi padre es un hombre duro, sí, pero ama a sus padres. Lo que tú hiciste no es ambición, Julián, es una enfermedad del alma. Negar a tu madre por ser pobre. Dios mío, ¿quién eres tú realmente? Valeria se quitó el anillo de compromiso con un movimiento brusco y lo lanzó al suelo. El diamante rebotó con un sonido seco, el mismo sonido que hace un futuro cuando se rompe. La boda se cancela. Y no te preocupes por tu puesto en la firma de mi padre, hablaré con él ahora mismo. Aunque, por lo que veo, la señora de la Vega ya se encargó de ponerte en la calle. Valeria se dio la vuelta y caminó hacia la salida sin mirar atrás. Julián se quedó solo en medio del pasillo, con el sobre del despido en una mano y el orgullo herido en la otra. La humillación era total. Al girarse, vio a través del cristal de la oficina de la presidencia a Elena. Ella no celebraba, estaba de pie, mirando hacia el horizonte con una tristeza infinita. Había ganado la batalla, pero había perdido definitivamente al hijo que una vez amó. Los días siguientes fueron un descenso al infierno para Julián. La noticia de su engaño se filtró en los círculos sociales de la capital. Nadie quería asociarse con un hombre que había repudiado a su madre. Su suegro se encargó de que ninguna firma de prestigio le abriera las puertas. En menos de una semana, Julián pasó de las cenas de gala a buscar en su cuenta bancaria los últimos ahorros para pagar el alquiler de un departamento que ya no podía costear. La soledad empezó a morderle los talones. Sus amigos de la alta sociedad dejaron de contestar sus llamadas. Valeria bloqueó su número. En su desesperación, Julián intentó buscar aliados, pero solo encontró espejos de su propio egoísmo. Una noche, sentado en un bar de mala muerte, se vio reflejado en el espejo detrás de las botellas. Se veía demacrado, con la barba crecida y los ojos apagados. Se dio cuenta de que, irónicamente, ahora era él quien olía a derrota, el mismo olor del que tanto huyó. Mientras tanto, Elena no se detenía. Su fortuna crecía, pero ella la canalizaba hacia fundaciones para madres solteras y ancianos abandonados. Se convirtió en una figura pública respetada, una mujer que usaba su poder para sanar heridas sociales. Sin embargo, cada noche, antes de dormir, entraba en una pequeña habitación de su nueva mansión que había hecho decorar exactamente igual a la cocina de su vieja casa. Allí, se sentaba a tomar un café de olla, recordando al niño que Julián fue, antes de que el veneno de la arrogancia lo transformara. Mateo, su abogado, entró una tarde en esa habitación. Doña Elena, tenemos noticias de Julián. Ha sido desalojado de su departamento. No tiene a dónde ir y sus deudas crecen. Algunos dicen que lo han visto durmiendo en su coche. Elena cerró los ojos y suspiró. El dolor de madre seguía ahí, latente, como una brasa que se niega a apagarse. Es hora de la segunda fase, Mateo. No quiero que muera de hambre, pero quiero que aprenda lo que es empezar desde lo más profundo. Ofrécele un trabajo, pero no en la firma. No como abogado. ¿Qué tiene en mente, señora? Hay una vacante como conserje en la nueva escuela que construye en nuestro pueblo, dijo Elena con voz firme. Si quiere comer, tendrá que limpiar los suelos que una vez juró no volver a pisar. Veremos si el hambre es capaz de romper su orgullo o si se hundirá con él. El viaje de regreso al pueblo fue el trayecto más largo y amargo en la vida de Julián. No viajaba en el coche de lujo que una vez soñó, sino en el mismo autobús destartalado que tomó meses atrás para huir de su madre. El paisaje que antes le parecía una cárcel de polvo y miseria, ahora se presentaba ante él como el único refugio posible. Al bajar en la pequeña estación, el aire seco y el olor a tierra mojada le golpearon el rostro, recordándole quién era realmente bajo el disfraz de abogado que se había desintegrado. Siguiendo las instrucciones de Mateo, Julián se presentó en la Escuela de Artes y Oficios, la majestuosa construcción que ahora dominaba el centro del pueblo. El director, un hombre que conocía bien la historia de sacrificio de doña Elena,
Lo recibió con una mirada de profunda lástima. Aquí tienes el uniforme, dijo el hombre, entregándole un sobre azul de tela basta. Tu turno empieza a las 5 de la mañana. Debes limpiar las aulas, los pasillos y los baños. Es un trabajo honesto, Julián. Espero que esta vez sepas apreciarlo. Julián apretó los dientes. Sus manos, que habían sido entrenadas para firmar contratos millonarios, ahora sostenían una escoba y un cubo de agua. Los primeros días fueron una tortura física y mental. El pueblo, que ya sabía de su traición y de la nueva fortuna de su madre, no le dio una bienvenida cálida. Sus antiguos vecinos se daban la vuelta al verlo pasar, y los niños, con la crueldad inocente de la infancia, cuchicheaban a sus espaldas: ahí va el hijo que vendió a su madre por nada. Una tarde, mientras fregaba el suelo del vestíbulo principal, Julián se detuvo frente a una placa de bronce que aún no había leído. En letras elegantes rezaba: dedicado a todos aquellos que saben que la verdadera riqueza reside en el perdón y la gratitud. Donado por Elena de la Vega. En ese momento, la puerta principal se abrió y una comitiva entró en el edificio. Julián intentó esconderse tras una columna, pero fue inútil. Era su madre. Elena vestía con una sencillez exquisita, irradiando una paz que él nunca le había conocido. Venía a supervisar el progreso de las becas escolares. Al ver a su hijo con el uniforme de limpieza y el sudor en la frente, ella se detuvo. El séquito de asistentes y políticos locales se quedó en silencio. Julián, con el orgullo finalmente quebrado por el cansancio y la soledad, dejó caer la escoba. El ruido metálico resonó en todo el vestíbulo. Mírame, Julián, dijo Elena, acercándose a él con calma. ¿Es esto lo que tanto temías? ¿Tener las manos sucias de trabajo? Julián bajó la cabeza. Las lágrimas, que había contenido durante semanas de miseria, comenzaron a surcar sus mejillas. No eran lágrimas de rabia, sino de un cansancio existencial que le impedía seguir fingiendo. Lo perdí todo, mamá, sollozó él, con la voz rota. Valeria, mi carrera, mi nombre, todo se fue. No, hijo, respondió ella, suavizando el tono. No perdiste nada, porque nunca tuviste nada real. Construiste tu vida sobre un desierto de mentiras y esperabas que las flores crecieran. Lo que estás sintiendo ahora no es pérdida, es realidad. ¿Por qué me haces esto?, preguntó él, mirándola a los ojos. ¿Por qué hacerme volver aquí a limpiar suelos? ¿Para burlarte de mí? Elena suspiró y puso una mano sobre el hombro de su hijo. A pesar de todo, el contacto hizo que Julián temblara. Te hice volver porque solo aquí, donde naciste, puedes recordar quién eres. Limpiar este suelo no es un castigo, es una purificación. Cada aula que limpies es una lección de humildad que no aprendiste en la universidad. Cuando entiendas que el conserje es tan digno como el dueño, entonces estarás listo para ser mi hijo de nuevo. Julián cayó de rodillas, abrazando las piernas de su madre, tal como lo hacía cuando era un niño asustado por las tormentas. Por primera vez en años, no pensaba en el dinero de Elena, sino en el calor de su perdón. Perdóname, mamá, por favor, perdóname. Fui un ciego, un estúpido. Elena le acarició el cabello, pero su rostro seguía mostrando la gravedad de las heridas que aún debían sanar. El perdón no es un regalo que se da de golpe, Julián. Es un camino que se camina día a día. Sigue trabajando. Demuéstrame que el hombre que despreció a su madre ha muerto, y que de sus cenizas puede nacer alguien que merezca llevar mi apellido. Elena se retiró, dejándolo allí, de rodillas sobre el suelo que él mismo había limpiado. Esa noche, Julián no durmió en una cama de lujo, sino en la pequeña habitación trasera de la escuela, pero por primera vez en mucho tiempo, su conciencia no le gritó en la oscuridad. Pasó un año desde que Julián regresara al pueblo con la cabeza gacha y las manos vacías. Durante ese tiempo, no hubo cámaras de televisión ni galas de lujo.
Su vida se redujo al ritmo constante de la escoba, el olor a desinfectante y el sonido de las risas de los niños que estudiaban en la escuela de su madre. Julián se transformó, su cuerpo se volvió más fuerte por el trabajo físico, pero su espíritu se volvió más ligero. Aprendió los nombres de cada alumno, ayudó a los ancianos a cruzar la calle y, lo más importante, aprendió a mirarse al espejo sin sentir asco de su propio reflejo. Elena lo observaba desde la distancia, recibiendo informes mensuales de Mateo. No solo le importaba que Julián cumpliera con sus tareas, sino cómo las realizaba. Y los informes eran claros, Julián ya no era el joven arrogante que negaba sus raíces. Ahora era el primero en llegar y el último en irse, el que reparaba los pupitres rotos sin que nadie se lo pidiera y el que escuchaba con respeto las historias de los jornaleros del pueblo. Una mañana soleada, Elena llegó a la escuela sin previo aviso. Encontró a Julián en el jardín, plantando unos rosales cerca de la entrada. Estaba cubierto de tierra, con la camisa remangada y una expresión de serenidad que Elena no veía en él desde que era un niño. Los rosales necesitan cuidado constante, igual que las relaciones, ¿verdad, Julián? Dijo ella, acercándose. Julián se levantó y, al verla, sonrió de una manera genuina, sin rastros de ambición o falsedad. Requieren paciencia, mamá. Y entender que a veces hay que podar lo que está muerto para que lo nuevo pueda florecer. Elena asintió, conmovida. Sacó de su bolso un documento oficial y se lo entregó. He visto suficiente, hijo. Has demostrado que la humildad no es una debilidad, sino la base de la verdadera fortaleza. Este documento te nombra director jurídico de la Fundación de la Vega. No es un puesto en la firma de abogados para ganar millones para otros, sino para defender las tierras y los derechos de los que no tienen nada. Julián miró el documento, pero para sorpresa de Elena, no lo tomó de inmediato. Mamá, gracias. Pero antes de aceptar, quiero que sepas algo. Si me pides que me quede limpiando esta escuela el resto de mi vida para mantener tu perdón, lo haré con gusto. El dinero ya no me importa. Me importa que cuando la gente diga mi nombre, no piensen en el hombre que te abandonó, sino en el hombre que regresó para honrarte. Elena sintió que una lágrima de felicidad, la primera en mucho tiempo, rodaba por su mejilla. Se acercó y lo abrazó con fuerza. Ya lo has logrado, Julián. El hombre que me abandonó murió hace mucho tiempo en aquel pasillo de la ciudad. El que está hoy frente a mí es mi hijo. Meses después, la noticia de la nueva mano derecha de la millonaria Elena de la Vega llegó a oídos de Valeria y su familia en la capital. Intentaron contactarlo, enviando invitaciones y propuestas de negocios, buscando una tajada de la fortuna que ahora Julián administraba. Pero Julián, con una elegancia serena, declinó cada una de ellas. Su mundo ya no era el de las apariencias. La historia de doña Elena y Julián se convirtió en una leyenda en el pueblo. Ella no solo se volvió millonaria en dinero, sino en amor y respeto. Julián, por su parte, utilizó sus conocimientos legales para proteger a miles de familias humildes, asegurándose de que nadie más tuviera que sentir la vergüenza de la pobreza que él una vez sintió. En la gran mansión de Elena, ahora siempre había gente. Los fines de semana, la mesa se llenaba de vecinos y amigos. Elena y Julián se sentaban juntos a la cabecera, compartiendo no manjares exóticos, sino los mismos platillos sencillos que comían cuando no tenían nada, recordándoles siempre que la mayor fortuna no estaba en el banco, sino en la capacidad de reconocer sus propios errores y volver a casa. Julián finalmente entendió que su madre no se había vuelto millonaria gracias a un golpe de suerte o a un baúl olvidado. Ella siempre había sido rica de corazón, y esa era la herencia más valiosa que él, por fin, había aprendido a heredar. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle a me gusta y suscribirte al canal para no perderte los próximos capítulos. Activa la campanita para que YouTube te avise siempre que suba un nuevo video.